¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es lo que realmente hace grande a una nación? Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. ¿A una iglesia o a una persona? ¿Será su riqueza, su poder, sus logros, o acaso algo más profundo? En Deuteronomio 4, Moisés lanza una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? El verdadero privilegio de Israel no estaba en sus ejércitos, ni en sus tierras, ni en sus recursos, sino en tener a un Dios vivo y cercano que escuchaba sus oraciones y caminaba con ellos. Esa misma pregunta nos confronta hoy. ¿Cuánto valoramos la cercanía de Dios en nuestra vida? Podríamos decir que lo más grande que poseemos no es lo que tenemos, sino a quien tenemos. Este capítulo nos invita a reconocer que la cercanía de Dios es el tesoro más alto, la verdadera gloria de su pueblo, y el distintivo que lo separa de todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 4:7 se narra, porque qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. El libro de Deuteronomio recoge los últimos discursos de Moisés antes de que Israel cruce el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Moisés ya sabía que no acompañaría al pueblo dentro de Canaán, pero antes de su partida, quiso dejar grabadas en sus corazones las lecciones más importantes de su caminar con Dios. En el capítulo 4 BNI, Israel se encuentra en las llanuras de Moab, justo frente a la tierra que tanto habían anhelado. Ya habían vagado 40 años en el desierto a causa de su incredulidad en Cades Barnea. Números 13:14. Una nueva generación estaba lista para heredar las promesas, pero Moisés debía recordarles que la verdadera seguridad de Israel no estaría en la tierra misma, sino en permanecer fieles al Dios que habitaba en medio de ellos. Históricamente, las naciones vecinas se definían por sus ídolos, templos y ejércitos. Cada pueblo presumía de su Dios o de su poder militar. Israel, en contraste, debía entender que su identidad no se basaba en sus propias fuerzas, sino en el privilegio incomparable de tener al Dios verdadero cercano y presente en su vida nacional. Este contraste es lo que resalta en Deuteronomio 4:7, cuando Moisés proclama: ¿qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? El contexto también incluye una advertencia solemne. Moisés les recuerda que ya habían caído en idolatría en Baal Peor, Números 25, lo cual les costó la vida a miles de israelitas. Por eso recalca que debían guardar la ley de Dios, sin añadir ni quitar nada, Deuteronomio 4:2, y que debían enseñar estas verdades a sus hijos para no repetir los errores del pasado. Este capítulo se convierte entonces en una especie de puente, conecta la experiencia del desierto con el futuro en Canaán, y recalca que la presencia cercana de Dios es el verdadero tesoro del pueblo. Israel debía entrar a la tierra con esta convicción. Su grandeza no estaría en las murallas de Jericó, ni en la fertilidad del suelo, sino en el hecho de que Dios mismo caminaba con ellos, escuchaba sus oraciones y gobernaba su historia. Deuteronomio 5:27 se narra: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere.
y nosotros oiremos y haremos. Deuteronomio 4:7. Se narra, porque qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Este versículo es el corazón del capítulo y una de las declaraciones más extraordinarias de toda la Torá. Moisés eleva una pregunta retórica que encierra una verdad profunda. Ninguna otra nación en la tierra podía presumir de tener un Dios vivo, cercano y accesible a su pueblo como Israel lo tenía. Las naciones vecinas tenían ídolos de piedra, madera o metal, deidades distantes e incapaces de responder a sus súplicas. Israel, en cambio, tenía al Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, que había descendido en el Sinaí con fuego y voz, que los acompañaba con nube y columna de fuego, que abría mares y hacía brotar agua de la roca. Su grandeza no residía en su número ni en su fuerza militar. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Sino en que Dios mismo estaba en medio de ellos. La expresión tan cercanos subraya la intimidad única que existía entre Israel y su Dios. No era un Dios local, limitado a un territorio, ni un Dios sordo ante la oración, sino el Dios vivo que respondía en todo cuanto se le pedía. Esto convertía a Israel en una nación incomparable, llamada a ser luz y testimonio entre los pueblos. Este versículo también revela el corazón de Dios. Su deseo no era ser un juez lejano, sino un Padre cercano que escucha. La oración y la comunión no eran un privilegio reservado para unos pocos, sino una invitación abierta para todo el pueblo. En el Nuevo Testamento, esta verdad se amplía aún más en Cristo. Él es el cumplimiento perfecto de este principio, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que Israel experimentó en sombra y figura, nosotros lo vivimos en plenitud en Jesús. Ahora en Él, tenemos libre acceso al Padre en todo tiempo. El versículo clave nos recuerda una verdad esencial. La mayor gloria de un pueblo no está en lo que posee, sino en la cercanía de su Dios. Israel debía entenderlo entonces, y nosotros debemos abrazarlo hoy. No hay privilegio mayor que vivir en comunión con el Dios vivo, que oye nuestras oraciones y responde con poder. Salmo 145, 18. Se narra: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Moisés comienza este capítulo con una exhortación solemne. Deuteronomio 4:1. Se narra: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os doña. Aquí se establece una conexión directa entre obediencia y vida. Israel no debía mirar la ley como una carga, sino como la condición para experimentar la bendición en la tierra prometida. La obediencia a la palabra de Dios era la garantía de permanencia, prosperidad y paz. La orden comienza con el verbo oye, en el lenguaje hebreo, oír, en el lenguaje hebreo oír, hebero oír,
ebere, ebero oír, ebero oyere, ebero oyere, que ama. Esamá no significa solamente escuchar con los oídos, sino escuchar con el corazón, atender con disposición y responder con acción. Moisés no está pidiendo al pueblo simplemente que memorice mandamientos, sino que los integre en su vida diaria y los obedezca con fidelidad. Este llamado era urgente porque Israel estaba rodeado de naciones paganas que vivían bajo sus propias costumbres y cultos idolátricos. Para ser un pueblo diferente y santo, Israel debía sujetarse a la revelación de Dios y vivir de acuerdo con sus estatutos. La grandeza del pueblo no dependería de su número ni de su ejército, sino de su fidelidad al pacto. Además, el cumplimiento de la ley era un testimonio ante las naciones. Como dice el versículo 6, «Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos». Es decir, la obediencia de Israel haría que otras naciones reconocieran la sabiduría de su Dios y la diferencia de un pueblo gobernado por la justicia divina. Este principio no cambió en el Nuevo Testamento. Jesús mismo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia sigue siendo la señal visible de la fe verdadera. No se trata de legalismo, sino de responder en amor a la cercanía de un Dios que se ha revelado a nosotros. La lección es clara. La vida y la bendición fluyen de un corazón que oye y obedece la palabra de Dios. No basta con conocerla intelectualmente. Es necesario vivirla en cada área de nuestra vida, para que nuestra comunión con Dios sea firme y nuestro testimonio al mundo sea real. Lucas 11:28. Se narra, mas él dijo, «Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Después de llamar al pueblo a oír y obedecer, Moisés añade una instrucción decisiva. Deuteronomio 4:2. Se narra, «No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno». Este mandato subraya la santidad y suficiencia de la palabra de Dios. No debía ser alterada, adaptada a gustos humanos, ni manipulada por intereses particulares. Israel debía guardarla tal como Dios la había revelado. En el mundo antiguo, las naciones solían modificar las leyes de sus dioses o reinterpretarlas según las circunstancias políticas. Pero con Israel no era así. La ley no pertenecía a los hombres, sino a Dios, y debía ser recibida con reverencia y fidelidad absoluta. Añadir significaba cargar a la ley con reglas humanas, tradiciones o prácticas ajenas que terminarían distorsionando el carácter de Dios. Quitar significaba suavizarla, omitirla o rebajarla para hacerla más cómoda. En ambos casos el resultado era el mismo: desobediencia y alejamiento de la voluntad divina. Este principio recorre toda la Escritura. Proverbios 30, 5-6 advierte: «Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso». Y en Apocalipsis 22, 18-19, Dios reafirma esta advertencia para toda la revelación bíblica. Para Israel esta advertencia era clave, porque su tentación constante sería imitar las costumbres de las naciones vecinas, adaptando la ley divina a la idolatría y a los valores humanos. Dios les recuerda que la vida y la bendición estaban en la obediencia total, no en modificar sus mandamientos. Para nosotros hoy, la lección es clara. La palabra de Dios no necesita ser editada ni suavizada. En un mundo que busca adaptar la verdad a la cultura, el creyente está llamado a permanecer firme, guardando fielmente lo que Dios ha dicho. No se trata de reinterpretar la Biblia a conveniencia, sino de someternos a ella con humildad y obediencia. La cercanía de Dios se mantiene en la medida en que su pueblo honra su palabra. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business.
Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business Smartphone plan savings. Terms apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Alterarla es rechazar su autoridad. Obedecerla es vivir bajo su bendición. Isaías 48. Se narra: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En su discurso, Moisés recuerda a Israel uno de los episodios más oscuros de su historia. Deuteronomio 4, 3-4. Se narra: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor, destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Este acontecimiento, narrado en Números 25, tuvo lugar en Sittim, cuando Israel fue seducido por las mujeres moabitas para participar en la idolatría de Baal-peor. La tentación no fue solamente inmoralidad sexual, sino también adoración pagana. El pueblo comió de los sacrificios de los ídolos y se inclinó ante falsos dioses. Como resultado, la ira de Dios se encendió, y una plaga mató a 24,000 israelitas. Moisés trae a la memoria este juicio porque sabía que el pueblo, al entrar en la tierra, se vería rodeado de prácticas semejantes. Recordar Baal-peor era un llamado a no repetir el error. La idolatría no es una falta menor, sino una traición directa contra Dios. El contraste en el versículo es claro. Los que siguieron a los ídolos murieron, pero los que permanecieron fieles a Jehová estaban vivos. La diferencia no estaba en la fuerza humana, sino en la fidelidad al Dios vivo. Esa experiencia debía grabarse en la conciencia de Israel como una advertencia perpetua. Apartarse de Dios es abrazar la muerte. Permanecer en Él es hallar vida. Este recordatorio cumple dos propósitos: advertir sobre el peligro de la idolatría, mostrando las consecuencias fatales de desviarse del Señor; reafirmar la bendición de la fidelidad, recordando que los que se mantuvieron firmes en el Señor fueron preservados. En el Nuevo Testamento, Pablo usa este mismo ejemplo para advertir a la iglesia en Corinto: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar; ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Es decir, lo que ocurrió en Baal-peor sigue siendo una advertencia para nosotros hoy. La lección espiritual es clara. La cercanía de Dios es privilegio santo que no puede mezclarse con idolatría ni con pecado. Recordar Baal-peor nos recuerda que la fidelidad no es opcional, es la condición para permanecer en la vida y en la bendición de Dios. En 1 de Juan 5, 21, se narra: hijitos, guardaos de los ídolos. Moisés declara al pueblo. Deuteronomio 4:6, se narra: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí Moisés revela que la verdadera grandeza de Israel no residía en su fuerza militar, en la extensión de su territorio, ni en sus riquezas, sino en la obediencia a la ley de Dios y en la presencia cercana del Señor en medio de ellos. En el mundo antiguo, las naciones buscaban imponerse por su poder y gloria humana.
Egipto presumía de sus pirámides y sabiduría. Asiria de su ejército invencible. Babilonia de su esplendor. Israel, en contraste, no tenía monumentos grandiosos ni ejércitos superiores, pero sí tenía algo que ninguna nación poseía: la revelación de Dios y su presencia activa entre ellos. El texto afirma que guardar y practicar los mandamientos sería su sabiduría e inteligencia ante los pueblos. Es decir, las demás naciones reconocerían que Israel era diferente, no por lo que ellos eran en sí mismos, sino por lo que Dios había hecho en medio de ellos. La ley, lejos de ser una carga, era un testimonio viviente de la justicia y la santidad de Dios, y al obedecerla, Israel se convertía en luz para los demás pueblos. Este pasaje enseña un principio fundamental: la verdadera grandeza de un pueblo no está en sus logros humanos, sino en su relación con Dios. Israel debía ser ejemplo de un pueblo que vivía en justicia, verdad y rectitud, porque su Dios era cercano y santo. En el Nuevo Testamento, Pedro retoma esta verdad y la aplica a la Iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En 1 de Pedro 2:9. Así como Israel debía mostrar la gloria de Dios a las naciones, la Iglesia hoy tiene la misión de reflejar la santidad y la gracia de Cristo al mundo. La grandeza de Israel, y también la nuestra como pueblo de Dios, nunca está en lo externo, sino en lo interno, en vivir bajo la palabra de Dios y reflejar su carácter. Esa es la gloria que ninguna nación puede imitar con sus propias fuerzas, porque solo proviene de un Dios vivo que se acerca y transforma a su pueblo. Jeremías 9:23-24. Se narra: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. En medio de su discurso, Moisés formula una de las preguntas más extraordinarias de toda la Escritura. Deuteronomio 4:7. Se narra: porque qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Este versículo revela el corazón del mensaje. Israel poseía un privilegio único que ninguna otra nación podía reclamar. Las naciones vecinas tenían ídolos de piedra y metal que no hablaban, no escuchaban y no podían responder. Israel, en cambio, tenía al Dios vivo, que los escuchaba cuando clamaban, los guiaba en el camino y los acompañaba en la batalla. La expresión tan cercanos resalta la intimidad de esa relación. Dios no era un rey distante, ni una deidad lejana a la que había que sobornar con sacrificios. Era un Dios que se había revelado en el Sinaí, que caminaba con su pueblo en el desierto, que respondía a sus oraciones y que se complacía en estar en medio de ellos. Esa cercanía era el verdadero distintivo de Israel y la evidencia de que eran un pueblo especial. Este privilegio era más valioso que cualquier riqueza material. Las demás naciones podían tener poder militar o esplendor cultural, pero ninguna podía decir: nuestro Dios está en medio de nosotros y responde a nuestras súplicas. Eso convertía a Israel en una nación incomparable. Sin embargo, este privilegio también traía consigo una gran responsabilidad. La cercanía de Dios debía llevarlos a la obediencia, a la santidad y a la fidelidad. Tener a Dios tan cerca y seguir otros dioses sería el mayor acto de traición espiritual. El Nuevo Testamento revela el cumplimiento supremo de esta verdad en Cristo. Juan escribe: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La cercanía que Israel experimentó en figura, nosotros la vivimos en plenitud. Dios mismo se hizo hombre y caminó entre nosotros. Hoy, por medio del Espíritu Santo, su presencia no solo está cerca, sino dentro de nosotros. La lección es clara: el privilegio más grande de un pueblo no es lo que tiene, sino a quién tiene. La cercanía de Dios es el verdadero tesoro, la fuente de identidad y la garantía de vida. Israel debía reconocerlo entonces, y la Iglesia debe vivirlo hoy,
nada nos distingue más que el hecho de tener al Dios vivo habitando en medio de nosotros. Salmo 34, 18. Se narra: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Después de resaltar el privilegio incomparable de tener a Dios tan cerca, Moisés dirige una advertencia seria al pueblo. Deuteronomio 4, 9. Se narra: por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia. Hey Fidelity, how can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La cercanía de Dios no debía dar lugar a descuido, sino a responsabilidad. Israel había visto con sus propios ojos la gloria de Dios en el Sinaí, fuego, nube, voz poderosa. Pero Moisés enfatiza que allí no vieron figura alguna, para que entendieran que el Dios verdadero no debía ser representado con imágenes ni ídolos. La advertencia era urgente porque al entrar en Canaán, Israel estaría rodeado de naciones idólatras que adoraban al sol, la luna, las estrellas, y fabricaban imágenes de hombres, animales o astros. El peligro era real. El corazón humano, cuando se olvida de Dios, siempre busca sustituirlo con lo visible. Por eso Moisés ordena: guarda tu alma con diligencia. La idolatría no comienza con estatuas de piedra, sino con un corazón que se aleja de Dios. Cuando la memoria de sus obras y la obediencia a su palabra se desvanecen, la idolatría encuentra terreno fértil. El juicio por tal pecado sería severo. El exilio. Moisés advierte que si Israel se apartaba de Dios y se corrompía con imágenes, serían esparcidos entre las naciones y servirían a dioses ajenos, es decir, perderían precisamente lo que los hacía únicos, la cercanía del Dios verdadero. Pero aún en medio de esa advertencia, hay un destello de esperanza. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Dios es celoso, pero también misericordioso. Si Israel se volvía a él en arrepentimiento, lo encontraría nuevamente cercano. La lección es clara y actual. El mayor peligro del pueblo de Dios no está fuera, sino dentro: olvidar su palabra y llenar el vacío con ídolos. Hoy, aunque los ídolos no siempre son estatuas, se manifiestan en todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Riquezas, poder, fama, placeres. El llamado de Deuteronomio 4 es a guardar nuestra alma con diligencia y enseñar a las nuevas generaciones que el privilegio más grande es tener a Dios cerca, y que nada puede sustituirlo. El capítulo 4 de Deuteronomio nos deja una de las verdades más gloriosas y al mismo tiempo más desafiantes de toda la Escritura. La grandeza de Israel no estaba en su poder militar ni en sus conquistas, sino en el hecho de que Dios mismo habitaba en medio de ellos. La pregunta de Moisés resuena con fuerza: ¿qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Este pasaje nos enseña que la cercanía de Dios es el mayor privilegio que un pueblo puede poseer.
Esa cercanía es lo que da identidad, propósito y fuerza. Israel debía entender que su vida y su futuro dependían de mantenerse fieles a la palabra, evitando la idolatría y recordando constantemente lo que Dios había hecho por ellos. La advertencia es clara: si olvidaban a Dios y se inclinaban a ídolos, perderían su mayor tesoro y terminarían dispersos entre las naciones. Pero también la promesa permanece: si lo buscaban con todo su corazón y con toda su alma, lo hallarían nuevamente. Dios es cercano, pero demanda fidelidad. Para nosotros esta verdad alcanza su plenitud en Cristo. Lo que Israel conoció en figura, nosotros lo experimentamos en realidad. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En él, Dios no solo se acercó, sino que caminó entre los hombres. Y hoy, por su Espíritu, mora en el corazón de los que creen. La pregunta de Moisés encuentra su respuesta definitiva en Jesús. Ninguna nación, ningún pueblo tiene a Dios tan cerca como la Iglesia, porque somos templo del Espíritu Santo. La lección final es contundente. El privilegio de tener a Dios tan cerca debe llevarnos a una vida de gratitud, obediencia y testimonio. Nuestra grandeza no está en lo que poseemos, sino en quién está con nosotros. No es nuestra fuerza, ni nuestra sabiduría, ni nuestras obras, es la presencia de Dios la que marca la diferencia. Santiago 4:8. Se narra: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy, champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on.